Empezamos, pues, la parte editorial. A partir de este momento empieza la sección editorial de Platica con Ángel, correspondiente al miércoles 13 de abril del año 2022. Vamos a ver, déjenme echar un buche de agua, porque esto me ayuda a tener ahí lubricada la garganta, aun cuando mi pediatra me regaña y me dice que tome poquito. Mire, porque si tomo mucho, mucho te se va el agua, pero con poquito ahí lo detiene uno. Pero no le hago caso, pero no le vayan a decir. Muy bien. El día de hoy, ¿no vas a ir por el perro? No es el perro, es un paquete de Amazon. Ah, correcto. Ya Bueno. fue Bernal. Ahí de acuerdo. Muy bien. El título es Los misterios del sexenio. Vamos a ver. Si ha escuchado o visto usted este programa que encabeza uno de los grandes mentirosos del siglo XX, el señor Jaime Maussan, un programa que se llama Los misterios del milenio. Así, ¿no? Ahora ya vende medicinas naturistas y cosas de esas. Le está haciendo la competencia al doctor, ¿cómo se llama? Cruz. Sí. No, es que ya me está regañando ahí, estoy dando información importante. Pues bueno, se llama Los misterios del milenio y el director o el de la idea de ese programa de hace muchos años es el señor Jaime Maussan. No ha resuelto ningún misterio, pero siguen estando ahí los misterios del milenio. Entonces, yo le tengo un trabajo profesional al señor Jaime Maussan y le llamo yo a esta tarea los misterios del sexenio. Y va la primera tarea para Jaime Maussan de estos misterios del sexenio. ¿Cuántos videos comprometedores para López y los suyos tiene Enrique Peña Nieto? Ese es misterio. A ver, órale, mi doctor Maussan, a ver si es cierto que usted devela misterios. ¿Cuántos videos tiene en su poder, en una bóveda a buen recaudo, Enrique Peña Nieto, que comprometan a López y a los suyos, familiares, compadres, cómplices, etcétera? De tal manera que esos videos deben de ser interesantes, tanto en cantidad como en calidad, al grado tal que Enrique Peña Nieto lo tiene agarrado desde de los cataplines, diría Paco Sea. Pero ese es un gran misterio. Muy bien. Pero ahí va otro misterio del sexenio. ¿Cuántos videos tiene Carlos Ahumada comprometedores de López y los suyos? ¿Cuántos videos tiene de Horacio Duarte, el de aduanas, incorruptible, honesto? ¿Cuántos de la oficial mayor de Hacienda, la señora Lagunes? ¿Cuántos de la pareja en aquel entonces de la anticientífica y el hoy doctor en pedagogía, creo que eso fue su doctorado en Stanford, del hijo de quien fue un gran matemático, el doctor Carlos Imas Jr., que fue esposo de la anticientífica? Y ellos disfrutaron de las cosas en Europa gracias a la munificencia de Carlos Ahumada. ¿Cuántos videos tiene Carlos Ahumada que comprometerían a López y a sus más cercanos? Esos dos grandes misterios, ¿cuántos videos tiene Enrique Peña Nieto y cuántos tiene Carlos Ahumada que comprometan a López y a los suyos? Yo creo que Jaime Maussan podría darse un tiempecito y entre platillos voladores y naves espaciales y seres de otro planeta o de otro sistema solar, en un tiempecito ahí averiguar cuántos videos tiene Peña Nieto y cuántos tiene Carlos Ahumada. ¿Verdad que si llegare a descubrir ese número, el doctor Maussan, podríamos sin problema alguno levantarle un monumento? Yo propondría, incluso podríamos en
tanto en la UNAM como en el Politécnico, una estatua, una cosa así, algún laboratorio, un aula, el aula Jaime Maussan, y ahí en la placa alusiva, en honor de Jaime Maussan por haber descubierto el número de videos que tiene Peña Nieto, Enrique Peña Nieto y Carlos Ahumada, comprometedores de López y los suyos. Con mucho gusto yo me autonombro promotor de esos monumentos. Pero ahora viene otro misterio, muy importante. Este misterio va a ser para el Instituto Politécnico Nacional, específicamente para la Escuela Superior de Física y Matemáticas y para el CINVESTAB, el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Politécnico, que está ahí en Zacatenco, el primer campus, vamos a decir, del CINVESTAB. Y el misterio es este: ¿quién es el funcionario más limitado de este gobierno? Repito, ¿quién es el funcionario más limitado? Habría varios reactivos para determinar y utilicé limitado para no utilizar una palabra, un adjetivo más bonito, más eufónico, porque luego algunos se molestan. Oiga, ¿por qué dice usted eso? Bueno, por eso en vez de esa palabra bonita, sonora, eufónica, dije limitado. Entonces, propongo varias pruebas importantes para determinar el grado de limitación intelectual de los funcionarios de este gabinete. Ahí les van. La primera prueba: ¿cuántas tablas de multiplicar saben? Primero, haríamos la del 1 al 9. Algunos se van a quedar en la tabla del 2 o la tabla del 3. Quizá algunos lleguen a la del 6 o la del 7, pero no creo que muchos lleguen a la tabla del 9. Ese es el primer reactivo. Muy bien. Segundo, fíjese usted cómo estamos de buenas. Esto entraría también el CINVESTAB. También. ¿Podría usted ser tan amable de decir cuál es el cuadrado de un binomio o el binomio cuadrado, el trinomio cuadrado perfecto? ¿Cuál es? Y luego el cubo de un binomio. Esa sería la prueba, vamos a decir, algebraica de segundo o tercer año de secundaria. Luego nos iríamos a vocacional. ¿Podría usted explicar en palabras sencillas? Este sería especial para que lo planteara esta prueba la Escuela Superior de Física y Matemáticas. ¿Podría usted explicar en qué consiste la fuerza de la gravedad o la ley de la gravedad, si usted gusta? En palabras sencillas. Incluso hay una canción relacionada con eso, del primer astronauta mexicano, Cornelio Reina. Luego vendría una cuarta. Esto ya es nivel, yo creo que de los 628, probablemente unos 2 o 3 lleguen a esta prueba. ¿Podría usted decir cuáles son las 3 leyes de Newton? Entonces, con esas 4 pruebas que aplicarían a los 628 integrantes del Congreso, pero también a los funcionarios del gabinete. Y sería esto, qué bárbaro, una cosa increíble de los reprobados que iban a estar, o del número de reprobados. Un número muy importante quedarían en la primera prueba, las tablas de multiplicar. A ver, señor, la tabla del 7. A ver, déjame ver. ¿Cuánto es 7 por 9? A ver, déjame ver. 7 por 1, 7, 7 por 2, 14, 7. No, nada de cantadito. 7 por 9. Bueno, está bien, pues 9 por 7. A ver, 9 por 1, 9. Sí, ¿a poco no estaría? Y sería televisado a todo el país, en cadena nacional. ¿A poco no estaría bien? Y luego, a ver, señor,
el trinomio cuadrado perfecto. Chuta testa, carnal. Y así, ¿se imagina lo que nos íbamos a reír? No, hombre, qué bárbaro. Y luego ya si quisiéramos complicarle una cosa, ¿podría usted decirme cuáles son, cómo se definen los números primos? A ver, órale. Cositas fáciles, fáciles acá. Sencillito, como dirían los argentinos, sencillitas las preguntas. ¿Qué le parecen estas pruebas? Si tiene usted algunos reactivos, algunas preguntas, haga el favor de plantearlas para agregarlas a esta prueba para determinar el primer lugar de esta prueba. ¿Quién es el funcionario y el legislador de Morena más limitado? ¿Qué le parece? Se les va a entregar al primer lugar unas orejas de burro. Ese va a ser el primer lugar. A los segundo y tercero, nada. Pero al primer lugar sí, unas orejas de burro. Digo, para que vea usted que estamos premiando a los nuevos valores del Parlamento y del gabinete del bulto. Muy bien. Vamos a ver ahora algunas otras cosas que tienen que ver con lo que estamos viendo. Mire usted. De repente, el presidente de la República, con miras a tratar de reducir el ridículo de este domingo 10 de abril, de repente, el primer informe de los primeros 100 días del cuarto año. Bueno, pues los primeros 100 días. Órale, pues ahí. Entonces dice uno, ¿realmente es un informe eso? No, es simplemente un recurso para lograr que la gente dirija su atención a otras cosas y no al ridículo del domingo. Estamos aquí ante una estrategia o un subterfugio muy desgastado. El presidente creo que lleva 13 o 14 informes. ¿Recuerda usted alguno en especial, por ejemplo? ¿Tiene usted claro quién fue? ¿Qué dijo? ¿En cuál o qué? No. Lo que más se recuerda, porque estuve preguntándole a algunos amigos, oye, ¿qué recuerdas de este gobierno? Y casi todos los que me contestaron, porque uno dice, pues no me acuerdo de nada, Ángel. Los que contestaron fue, ¿se acuerda de aquella ceremonia donde hubo un saumerio, es lo correcto, pero coloquialmente decimos sumerio? Eso donde ramas y todo, y haciéndole allá. Eso fue lo que recordaron, ¿no? Que fue el día de la toma de posesión. Dicho de otra manera, el interés por las cosas que hace y dice el bulto se ha ido desvaneciendo. Hoy pienso, es mi opinión, después de preguntar y revisar cosas, la verdad es que es mucho menor el número de personas que apoyan hoy a López frente a los 30 millones de aquellos que le entregaron su voto. ¿Y a qué se debe este desencanto? Básicamente a las decisiones económicas en primer lugar y los efectos en el bolsillo y en la calidad de vida de millones de mexicanos, y segundo, en el problema de la inseguridad, de la violencia sin control. Al margen de lo que usted piense, si cuál es lo más importante, la economía o combatir a la violencia, al margen de la posición de usted, hay un hecho que es irrefutable. Más y más mexicanos hoy ya están decepcionados completamente de López y su gobierno. De López y su gobierno y de su gobierno. Esto lo saben ellos porque ellos compran o pagan un conjunto numeroso de estudios de opinión para irle midiendo el agua a los tubérculos. Dicho de otra manera, para medirle el agua a los camotes. Ya se han dado cuenta
desde el año pasado en la elección intermedia, cuando fueron derrotados en 9 alcaldías en la Ciudad de México. Pero no quedó ahí el asunto. Xochimilco estuvieron a punto de perderlo, pero en delegaciones donde consideraban ellos triunfo total, hay áreas, hay secciones electorales, me han dicho algunos amigos que se dedican a ese análisis pormenorizado y detallado, que hay varias secciones electorales en lugares como la delegación Gustavo Amadero, Tláhuac, las otras Xochimilco, etcétera, Iztapalapa, donde, si bien no alcanzó para la derrota total, pero sí son bolsones de rechazo a López Obrador y su partido Morena. Me hablaron específicamente de algunas secciones electorales de Tláhuac, donde cayó la línea 12, la línea 12 del metro, la línea dorada, esta sinvergüenzada de Ebrard, Mario Delgado y constructoras, como es el caso de una del ingeniero Slim, que pues ya arregló y no se sabe qué pasó, ya nadie les tira un lazo a los que todavía están en el hospital o heridos o quedaron imposibilitados para trabajar, no se diga de los 27 que fallecieron como consecuencia de esa tragedia. Ahora bien, vale la pena aquí preguntarnos acerca de lo que sigue como consecuencia de lo que pasó el domingo pasado. ¿Qué sigue? He preguntado a personas que se desenvuelven en diversos sectores económicos. He hablado con gente de Sonora, que son los agricultores tradicionales de granos, trigo fundamentalmente, con otros que se dedican a la cuestión hortícola de exportación, produciendo sandía, melón cantaloupe, que es el melón chino, calabacita, chile jalapeño, pimiento morrón. He platicado con personas que se dedican a la engorda de ganado y al sacrificio en rastro TIF para empacar y mandar a los centros de consumo, la Ciudad de México, Los Cabos, etcétera. Y así, con consultores que se dedican a asesorar a productores, a hacer estudios de viabilidad de proyectos de inversión, etcétera. No son muchos, hay que decirlo. Eres una encuesta medio ranchera, ¿ah? Y les digo yo, ¿qué piensas son amigos todos ellos? Es decir, hay la confianza. ¿Qué piensas ante lo que posiblemente siga como consecuencia de los fracasos de este gobierno? Y casi todos coincidieron en algo, en una radicalización de parte del bulto y del gobierno en su conjunto. Entonces, después de que me dicen eso, les continúo con otra pregunta y les digo, ¿precisa en qué área se daría la radicalización? Les doy tres áreas, en lo político, en lo fiscal y en lo social. En lo social, me dicen, va a dar más dinero a más gente con tal de obtener más votos. Esa es la fácil. Lo político, a ver qué les dije, sí, en lo político, lo fiscal y el otro que le dije en lo social, etc. Ya vimos lo social, pero me interesan las respuestas de lo fiscal. Me dicen en lo fiscal, y entonces, a ver, le digo, dame ejemplos. Va a haber una mayor supervisión en lo fiscal, van a apretar más, ya no a los grandes contribuyentes, porque ya les sacaron lo que les iban a sacar el año pasado o el antepasado, y esos ya se regularizaron. Pero se van a ir, dice, con el siguiente nivel de empresarios, medios, pequeños y micros. No van a dejar títere con cabeza. Razón, no hay dinero o no les alcanza el dinero. Y lo político, va a haber una andanada más fuerte en contra de los partidos políticos contrarios a la 4T. Ahí se las dejo a ustedes. O sea, esa es la opinión de ellos, que no es una muestra científica elaborada, por supuesto, pero agricultores productores de granos hay en Mexicali, hay en una parte de Sinaloa,
hay en el Bajío, hay en Tamaulipas, hay en una parte en Chihuahua, en el distrito de riego en el sur, en la parte hortícola, en Sinaloa, ni se diga, en el Bajío y algo en la parte de San Luis Río Colorado y el Valle de Mexicali. Entonces, y engordadores los hay en Hermosillo, los hay en Mexicali, los hay en Durango, con una gran engorda que hay allá del ingeniero Jesús Vizcarra. ¿Eh? Es decir, repito, no es una encuesta, una muestra científicamente elaborada, es una muestra ranchera. A personas que yo de tiempo en tiempo les pregunto sobre temas específicos y ya tengo una relación en ese sentido con ellos. Y después ya terminadas esas preguntas, ya pasamos a la chorcha, por así decirlo. Le digo, ante eso, ¿qué procede? ¿O qué harías tú ante esto? Mira, me dice, no sé qué haría yo, pero lo que creo que debemos hacer como ciudadanos es protestar, decir las cosas, no callarnos. Y en eso casi coincidieron todos. No callar ante los atropellos de este gobierno y particularmente del gobernante. Con eso en mente, empecé a platicar con otro tipo de personas aquí en la Ciudad de México. Y una cosa que surgió de esta plática con varias personas es, hay un gran temor, Ángel, a abrir la boca. Explícate, le digo, elabora eso. Las personas piensan, empresarios pequeños, medianos, grandes también, que si hablan o si se manifiestan abierta y críticamente en contra de este gobierno, podrían sufrir represalias. Y uno de ellos me dijo algo que realmente me preocupó. El Ángel me dice, noto una gran desesperación mayor que la que veía yo antes del 10 de abril. Noto una gran desesperación en el presidente de la República. Temo, dice, que ante el fracaso permanente y sostenido de su gobernación, llegue a los extremos de azuzar a ciertos grupos sociales en el área metropolitana de la Ciudad de México, lanzarlos en contra de empresarios y empresas. Explícate, le digo. ¿Te acuerdas, me dice, cuando lo del gasolinazo, aquella aumento importante en términos de pesos de los combustibles, de la gasolina, que hablamos del, ahí se forjó ese tema, el gasolinazo que se puso de moda, cuando el único que se atrevió a dar la cara fue José Antonio Meade, secretario de Hacienda? ¿Te acuerdas de eso? Y los disturbios provocados que surgieron, me acuerdo perfectamente, le digo, supermercados fundamentalmente. Muy bien. Temo que ante la radicalización del presidente, esa sería una posible estrategia. Tú conoces, me dice, cómo opera Bejarano, su esposa, los darquetos, punquetos, etcétera, el manejo de los taxis piratas. Me dio una lista. Sí, le digo, sé cómo operan, los he padecido. Yo trabajaba en un lugar cuando el bloqueo de Avenida Paseo de la Reforma, etcétera. Eso es lo que me parecería a mí sumamente peligroso y no me atrevería, me dice, a afirmar que el bulto no estaría dispuesto a no recurrir a esa estrategia. Espero que estés equivocado, le digo, porque entonces sí sería el acabose para la estabilidad económica y política de este país. Y luego abordé con otra persona que conoce bien la historia de las relaciones con los Estados Unidos y me dijo algo que no sé si usted ha reparado en ello en los últimos días. Ha habido protestas de camioneros, de traileros mexicanos por las revisiones más estrictas que lo normal al cruzar a los Estados Unidos, al grado tal que eso ha generado
un atasco, vamos a decir, de cientos y cientos de trailers en la frontera. Acaba el gobernador de Texas establecer un acuerdo ahí medio ranchero con el Fosfo para buscar acelerar las revisiones del otro lado a través del puente que hay hay un municipio de Nuevo León que se llama Colombia, que tiene una chichita, una cosa muy pequeña de la frontera, y ahí hay un cruce fronterizo. Entonces acordaron agilizar las revisiones del otro lado de la frontera. Y le digo, oye, pero ya en principio se resolvió. A ver, me dice, ¿te acuerdas? Porque además en ese entonces trabajábamos en la misma área en el gobierno federal. ¿Te acuerdas? Me dice, de la operación aquella Interception, de cómo los Estados Unidos respondieron en una situación, no me acuerdo si era López Portillo o quién era el presidente de la República, como una forma de presionar, y la situación que se generó en Tijuana, ¿te acuerdas? Me dice. Y en ese momento ya el disco duro fue y recordó las imágenes y cómo rápidamente el gobierno tuvo que dar marcha atrás en una serie de posiciones absurdas en aquel entonces. Me vino a la mente eso, y ahorita, ante la situación que se ha generado con el gobierno norteamericano, para mí que estas revisiones estrictas por lo demás, pero más de lo común, es un poco la primera respuesta del gobierno norteamericano o el primer mensaje al gobierno mexicano de lo que podríamos enfrentar nosotros como proveedores importantes de los Estados Unidos en la frontera. México o de México van diariamente hacia Estados Unidos 9,600, 9,700, casi 10,000 trailers diarios, cada 24 horas. Eso es un mundo de trailers. Imagínese usted que cada revisión de uno de esos trailers, en vez de tardar, por decir algo, 15 minutos, tarde 1 hora. ¿Se imagina usted el atasco que se generaría? Es decir, la verdad es que una de las cosas que ignora el gobierno es la capacidad de los Estados Unidos para ejercer presión de distintas formas a México. Debería el presidente dejar de lado todas esas locuras y esas babosadas que llenan su cabeza hueca y empezar a dedicarse a verdaderamente gobernar. Para ello tendría que correr a todo el gabinete, algunos de ellos incluso demandarlos penalmente por los daños y perjuicios causados a la economía mexicana y al futuro de este país. Pero en fin, eso sería mucho pedir. Aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel en la edición correspondiente al miércoles 13 de abril del año 2022.